Continuando con lo que es el formato de párrafo, listo, vamos a ver algunos formatos como alineación, interlineado, espaciado, tabulaciones, entre otros, ¿no? Es decir, vamos a seguir trabajando con el grupo párrafo, ¿listo? A ver, el primer formato que vamos a ver aquí, por ejemplo, corresponden a las alineaciones, ¿listo? En Word, por ejemplo, todo el texto, todo el documento se encuentra ya alineado y en ese caso siempre trabaja con la alineación del lado izquierdo, ¿no? Y eso podemos apreciarlo porque aquí, por ejemplo, todo el lado izquierdo de ese texto está totalmente alineado, ¿no? Ahí está. Entonces, un texto por defecto en Word ya está alineado, ¿listo? Viene con lo que es una alineación izquierda, ¿no? ¿Por qué hago esa aclaración? Porque, por ejemplo, en Excel no viene con una alineación predeterminada, sino que tú decides hacia dónde quieres alinear el texto. Entonces, Excel por defecto alinea, pues, un dato, por ejemplo, un texto lo alinea en el lado izquierdo y un número lo alinea en el lado derecho. Es decir, Excel alinea automáticamente de acuerdo al tipo de dato. Ya de ahí, si tú quieres manipularlo y ponerlo todo en el lado izquierdo o todo en el lado derecho o todo al centro, bueno, ya ahí tendrías que manipular las alineaciones, ¿no? En cambio, aquí en Word, ¿no? Aquí en Word ya viene predeterminado lo que es la alineación izquierda. Bien. Ahora, si tú quieres cambiarlo, por ejemplo, ponerlo al centro, no hay ningún problema. Seleccionas el texto y lo pones en centrar. Muy bien, ahí está. Centrar. ¿Quieres colocarlo en el lado derecho? Perfecto, bonito. Seleccionas el texto derecha, ¿no? Y ahí puedes ver cómo todo el lado derecho de ese texto, del texto seleccionado, está alineado en el lado derecho. Muy bien. O justificar, ¿no? Que sería en este caso que se alinee tanto el lado izquierdo como el lado derecho de ese texto estén totalmente alineados. ¿Listo? Entonces, cuando son textos cortos, por ejemplo, ¿no? De repente un título, una fecha, ¿no? Entonces, ese texto puede tener de repente, ¿no? La alineación izquierda podría estar al centro, ¿no? Un título, por ejemplo, podría estar al centro. Podría estar en el lado derecho, de repente una fecha, ¿no? Podrías alinearlo en el lado derecho. Pero un texto corto no lo vas a poner justificado, porque no vas a notar ninguna diferencia, ¿no? Por ejemplo, este texto tiene ahorita alineación izquierda, pero si yo le pongo justificar, no vas a notar ningún cambio, ¿no? No hay ningún cambio, no hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque ese de justificar se utiliza para textos más largos, para párrafos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ese párrafo sí puedo notar la diferencia entre izquierda y lo que es justificar. Muy bien. Entonces, un párrafo debe tener la alineación de justificar para mantener lo que es un orden. Mientras que un texto corto puede tener derecha, puede tener centro o puede tener izquierda. Puedes alinearlo en cualquiera de esos tres lugares. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esto corresponden a nuestros primeros formatos, que son las alineaciones. Muy bien. Entonces, las sangrías vendría a ser el espacio que dejamos entre el margen del documento y el texto. ¿Listo? El margen del documento y el texto. ¿Listo? Entonces, si yo quiero dejar un espacio, digamos, ¿no? Aquí en el lado izquierdo quisiera dejar un espacio. Entonces, ¿qué hago? Puedo aplicar justamente mis sangrías. ¿Listo? Para aplicar las sangrías hacemos lo siguiente, ¿no? Seleccionas el texto. Vamos a párrafo. Ahí tienes la flechita. Párrafo. Luego le decimos sangrías y configuramos. Izquierda, derecha y también tenemos algunas sangrías especiales, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué me piden? Me piden sangría izquierda 3 centímetros. Entonces le digo sangría izquierda 3 centímetros. Muy bien. Sangría izquierda 3 centímetros. Listo. Aceptar. Y entonces con ello hemos hecho una separación de 3 centímetros. ¿Listo? Desde el margen hacia el lado izquierdo del texto. Una separación de 3 centímetros. Por ejemplo, sangría derecha significa que vamos a dejar una separación entre el margen del lado derecho y el texto, ¿no? Y el lado del texto, el lado derecho del texto. Entonces, igualito. Sangría derecha, 3 centímetros. Ahí está. Muy bien. Izquierda y derecha, igualito.
izquierda 3, derecha 3. Muy bien. 3 centímetros ambos lados. Tenemos también lo que son nuestras sangrías especiales, como por ejemplo primera línea. Lo que hacer esta sangría especial de primera línea va a mover solamente la primera línea de todo el párrafo, ¿no? La distancia que tú le digas, por ejemplo, quiero 3 centímetros de separación. Entonces, solamente la primera línea va a dejar esa distancia de 3 centímetros. La sangría francesa es lo contrario, es decir, la primera línea lo va a dejar intacto. Más bien va a mover ¿quién? Va a mover a partir de la segunda línea en adelante, ¿no? ¿Cuánto? Por ejemplo, vamos a moverlo también 3 centímetros. Y ahí está, mira. La primera línea se mantiene intacta en su posición original, pero a partir de la segunda línea en adelante se mueve 3 centímetros. ¿Listo? Y así también podemos combinarlo, ¿no? Por ejemplo, acá podemos combinar una sangría izquierda, ¿no? De 4 centímetros con una sangría de primera línea. Por ejemplo, 3. Ahí está. Entonces, ¿qué ocurrió? Primero se separó 4 centímetros todo el lado izquierdo y de ahí se ha separado solo la primera línea 3 centímetros. Muy bien. Entonces, ahí tenemos nuestras sangrías. ¿Listo? Recuerda que la sangría es el espacio que dejamos entre el margen y un lado del texto. ¿Listo? Puede ser el lado izquierdo, puede ser el lado derecho. Muy bien. O especial, ¿no? Una sangría especial, que puede ser para la primera línea o a partir de la segunda línea en adelante. ¿Listo? También los puedes mover, en el caso que no sepas la distancia, utilizando la regla. ¿Listo? Observa que aquí en tu regla vas a encontrar esos triangulitos. Esos triangulitos y ese cuadrado son tus sangrías. Simplemente si tú mueves esto, vas a reducir ese espacio, ¿no? Vas a aumentar el espacio en el lado derecho, vas a dejar el espacio en el lado izquierdo, ¿no? Primera línea. Entonces, puedes mover estos puntos, que son también tus sangrías. ¿Listo? Ahí están, mira. Sangría derecha, sangría de primera línea, que es el triangulito de arriba, sangría francesa, que es el triangulito de abajo, y ese cuadradito, si tú mueves atrás del cuadradito, es la sangría izquierda, ¿no? Es decir, vas a mover el lado izquierdo, vas a dejar ese espacio en el lado izquierdo. ¿Listo? Perfecto. Otro formato que también tenemos es el espaciado. El espaciado es el espacio que separa un párrafo de otro párrafo. Por ejemplo, aquí en el texto seleccionado yo tengo 3 párrafos, ¿no? Y se puede diferenciar, se puede reconocer por ese espacio que hay, ¿no? Al finalizar un párrafo podemos ver que tiene ahí un espacio que me permite identificar cuando empieza el siguiente párrafo. Entonces, ese espacio nosotros podemos modificar, podemos aumentarlo, podemos disminuirlo, entre otros. ¿Cómo hacemos eso? Igualito, volvemos a configuración de párrafo y le decimos, por ejemplo, espaciado, que están debajo de las sangrías, espaciado y le indicas aquí. Por defecto viene ya con un espacio posterior, es decir, viene ya con espacio después del texto. ¿Listo? Por defecto ya viene y esa distancia de 8 puntos. Entonces, si tú quieres aumentarlo o disminuir, pues simplemente manipulas aquí. Puedes agregarle un espacio tanto antes como un espacio después, ¿no? Entonces, por defecto viene siempre con un espacio después. Y vamos a dejarlo esto en cero. Es decir, no quiero que tenga ningún espacio. Entonces, pones cero, aceptar y listo, mira. Y ya no hay ni un espacio. Muy bien, ya no hay ni un espacio. Ahora parece que todo fuera uno solo nada más, ¿no? Parece que todo fuera un solo párrafo. ¿Listo? A ver, un espacio posterior de 32 puntos. Significa que hay que aumentarle. Igualito. Seleccionas espaciado posterior y le ponemos 3. Perdón, le ponemos 34, 32.
aceptar. Y listo, mira. Mira ese espacio. Entonces, con el espaciado podemos separar un párrafo de otro párrafo. ¿Listo? Con este espaciado podemos separar un espacio, podemos separar el espacio de un párrafo con otro párrafo. ¿Listo? Muy bien. El interlineado también es un espacio, pero vendría a ser el espacio entre una línea y otra línea de un párrafo. ¿Listo? Ese espacio entonces también se puede separar. Es decir, no solamente podemos separar los párrafos, sino también podemos separar cada una de las líneas de un párrafo. Entonces, para ello, igualito. Seleccionas y eso está aquí, a la derecha del espaciado. Interlineado. Y aquí le indica, ¿no? ¿Qué interlineado quieres utilizar? Por ejemplo, un interlineado sencillo. Perfecto. Le pones sencillo, aceptar y listo. Y vas a ver cómo le va a reducir un poquito lo que es la separación entre una línea y otra línea del párrafo. O el interlineado de 1.5 líneas, ¿no? Por ejemplo, hay documentos que necesitas presentarlo con ese tipo de interlineado, digamos una monografía. Entonces, interlineado y le pones ahí 1.5 líneas. Así se llama. 1.5. No le escribas acá al costado. Solamente selecciona el de 1.5. Aceptar. Ya está. Muy bien. Nada más. Entonces, puedes ponerle el interlineado que te pida. ¿Listo? Dependiendo del documento, utiliza el interlineado que te pida. Así como también puedes darle una medida exacta, ¿no? Si te piden, por ejemplo, aplícale un interlineado de 3 puntos o de 2.5. Ahí entonces cuando te den una medida, ahí ya trabaja con el interlineado múltiple. ¿Listo? Aquí al costado le indicas el valor, por ejemplo, un interlineado de 3, aceptar y listo. Y ese sería tu resultado. Muy bien. Entonces cuando apliques un interlineado, ¿listo? Puedes escoger dentro de la lista o asignar un valor. En el caso de asignarle un valor, recuerda que tiene que estar con la opción de múltiple. El interlineado múltiple es el que te va a permitir aceptar un valor. ¿Listo? Perfecto. Entonces, hasta ahí estamos viendo lo que son las alineaciones. Hemos visto lo que es la sangría. Recuerda, es el espacio, es la separación que hay entre el margen y un lado del texto. Puede ser el lado izquierdo, puede ser el lado derecho, ¿no? Recuerda que también tenemos sangrías especiales. Tenemos también lo que es el espaciado, que es el espacio que separa un párrafo de otro párrafo. Puede ser un espaciado anterior o posterior, antes del párrafo o después del párrafo. Y también tenemos lo que es el interlineado, que separa una línea de otra línea de un párrafo, ¿no? Podemos hacer que se separen cada una de esas líneas o se acerquen de repente, ¿no? Se junten un poquito más. ¿Listo? Entonces, ¿qué más me faltaría? Las tabulaciones. ¿Listo? Las tabulaciones. ¿Y qué me van a permitir, por ejemplo, las tabulaciones? Las tabulaciones también van a separar algo, sí, también van a separar algo. ¿Listo? Pero ¿qué es lo que van a separar? Van a separar palabras. ¿Listo? Por ejemplo, yo tengo esos textos que dice introducción página 2, dedicatoria página 3, índice página 3, ¿no? Tengo, por ejemplo, el texto y la página. Todo está seguido. Muy bien. Pero yo quisiera separarlo. Yo quisiera que, por ejemplo, página 2 aparezca aquí en el lado derecho, ¿no? Es decir, en el lado izquierdo se encuentren los títulos de introducción, dedicatoria, índice, y en el lado derecho aparezca, por ejemplo, las páginas, página 2, página 3, página 4. Entonces, ¿cómo lo separo? Justamente utilizando las tabulaciones. Entonces, selecciono sobre el texto, aplico mis tabulaciones, están aquí abajo, y le indico, ¿no? A ver, ¿qué es lo que quiero separar? Introducción de páginas. Entonces, ¿dónde lo voy a colocar? Aquí en el lado derecho. Entonces, agrego la información. ¿En qué posición de toda la regla quieres dejar? Ahí quiero que esté aquí, mira, posición 15, mira. 12, 13, 14, justo aquí en el borde, 15. Entonces, posición le digo 15. Muy bien. Alineación derecha. Ah, ya, para que todo lo que yo escriba aquí en la posición 15 esté alineado el lado derecho de ese texto. Derecho. Relleno 2. ¿Qué significa relleno 2? Para que cuando se separe, ¿no? Esa separación no se quede en blanco, sino que se complete con un relleno, que puede ser, por ejemplo, el número 2, que son puntos suspensivos, podría ser el 3, que son guiones, o el número 4, que es
subguión. Ya eso depende de cada uno de ustedes, ¿no? Por ejemplo, yo voy a escoger el número 2. Cuando hayas asignado la posición, la alineación y el relleno, le das clic en establecer. Y con eso se va a quedar registrado aquí abajo. Puedes agregar varias tabulaciones. No te olvides siempre de cambiar la posición, alineación, relleno y establecer. Y tienes que repetir ese mismo procedimiento todas las veces, de acuerdo a la cantidad de tabulaciones que quieres aplicar. Cuando hayas terminado todas, aceptar. Y listo. ¿Cómo te das cuenta que ya está aplicado la tabulación? Porque en tu regla, en la posición 15, ya figura. Muy bien. Aquí ya figura, aparece una marquita. Eso indica de que ya tiene la tabulación. Ahora, ¿y por qué no se ha separado? Porque Word no sabe exactamente qué es lo que quiero separar. Entonces, ¿cómo lo separo? Coloco el cursor, por ejemplo, antes de página y voy a presionar la tecla Tab. ¿Listo? Recuerda que la tecla Tab está en el lado izquierdo de la tecla Control hacia arriba. O va a decir Tab o de repente va a tener las dos flechitas que apunta a izquierda y derecha. Presionas una sola vez y listo. Y ya se separó. Repite lo mismo. ¿Qué es lo que quieres separar? Dedicatoria de página. Perfecto. Colocas el cursor antes de página y presionas la tecla Tab. Muy bien. Entonces tienes que colocarte al inicio de lo que quieras separar. Y presionas una sola vez. Y ya está, mira. Ya tenemos los dos textos separados hasta la posición 15. Observa cómo en 15 tiene la alineación derecha, por eso que todos estos textos de páginas con los números, todo está alineado del lado derecho. Muy bien, el lado derecho es lo que está alineado. Y estoy utilizando el relleno 2, que es que complete con los puntos suspensivos desde el texto anterior hasta su nueva posición. Muy bien, perfecto. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Seleccionamos el texto. Aplicamos las tabulaciones. Párrafo, tabulaciones. Y le indicamos las tabulaciones que me piden, ¿no? Por ejemplo, posición 1. Alineación izquierda sin relleno. Establecer. Ya tengo el primero. El siguiente que me pide. Posición 4. Posición 4. Alineación centro. Sin relleno. Ninguno. Establecer. Posición 7. Derecha. Sin relleno. Establecer. Y el último. Posición 10. Decimal. Sin relleno. Establecer. Listo, mira. Ya tengo aplicado mis 4 tabulaciones. ¿Listo? Pero hay 5. No. Recuerda que esto van a separar las palabras. Y más que todo para formar, por ejemplo, columnas. En cambio, aquí hay 5 filas, ¿no? No hay ningún problema. Acá pueden haber 5 filas, 6 filas, 7 filas, 8 filas. La idea es separarlos por columnas. Y esto es lo que nos va a ayudar a las tabulaciones. Cuando hayas terminado, aceptar y listo. Procedemos a separarlos. Por ejemplo, el inicio, mira. Colocamos el cursor al inicio. Tap. Colocamos en el siguiente uno. Tap, tap, tap. Ahí está, mira. Y así continúas, mira. Vamos a separar de uno en uno, de dos en dos. Y mira, de tres en tres, de cuatro en cuatro. Por ejemplo, acá ya presioné y no se ha separado. No hay problema. Pasa al siguiente. Tap. ¿Listo? Es muy probable que cuando tú comiences a separarlo no se mueva. ¿Listo? Pero no hay problema. Solamente tienes que presionar una sola vez. Por ejemplo, si yo presiono tap y no se movió, al volver a presionar, prácticamente le he dado dos tabulaciones. Entonces, ¿qué significa? Que cuando termine, te vas a dar cuenta, por ejemplo, que va a estar ubicado en el lugar que no quieres. Por ejemplo, ¿por qué se fue aquí? Al tercero, si yo estar acá el segundo, es que cuando estaban juntos, yo presioné tab dos veces. Entonces el texto quería pasar acá, se pasó. ¿Por qué presioné dos veces la tecla? Entonces, solución, bórrale un tab. ¿Dónde? Aquí, ¿verdad? Aquí hay dos veces. Le borro uno. Con la tecla de borrar caracteres.
borras una sola vez y listo. Y ahora sí, tiene la alineación. Ah, este se movió la sangría. ¿No? Todo alineado al lado izquierdo, al centro, lado derecho, en función, claro, a la posición de donde se encuentra y lo que es decimal, que significa que se alinean los puntos decimales. Muy bien, entonces ahí está, ahí tenemos nuestros formatos del grupo par. Alineación, sangrías, espaciado, interlineado y las tabulaciones.